Chicos, con ustedes, Mario Holguín. Muchas gracias. Sobre todo, quiero agradecer a Miguel que haya hecho la invitación y que con mucho gusto pues hemos aceptado. Y viendo la parte innovadora de este tipo de reunión en el partido, pues todavía me hace mucho más feliz compartir con jóvenes. A Luis Miguel y a Cordones, tanto a Rijo también, mi agradecimiento. Y debo vamos a decir franco, en decirle que me siento muy a gusto compartir con jóvenes. Empecé por primera vez a hacerlo cuando tenía apenas 14 años y fue de la mano precisamente de Leonel Fernández, que me llevó a un aula a compartir con sus estudiantes de esa época por un trabajo que habíamos presentado. Recuerdo esto perfectamente y de ahí mi gran admiración por quien es nuestro líder y maestro y orientador en la política. Entonces, nosotros, que gracias también a él, nos hemos ocupado al tema fundamental de estos días, de estos tiempos, que es la movilidad segura. Y que yo insisto mucho en llamarle movilidad segura en vez de llamarle seguridad vial. Porque movilidad segura abarca mucho más. Eso quiere decir que necesitamos más que reducir los accidentes, pues es resolver los accidentes de tránsito y otras cosas más que deben involucrarse. Tener vehículos seguros, tener ciudadanos con un comportamiento también seguro, ciudadanos seguros, tener infraestructura segura, tener un ambiente, un entorno también seguro. Entonces, todo esto lo abarca y lo comprende la movilidad segura, mucho más amplio el concepto. Nosotros nos hemos circunscrito en que la seguridad vial es sencillamente contar muertos, heridos y accidentes. Y eso no es seguridad vial, es mucho más. Por eso insisto y lo repito, movilidad segura. Toda persona tiene que ver esto como un derecho que le asiste y ese derecho debe ser otorgado debe ser una obligación del gobierno garantizar ese derecho a cualquier ciudadano. En República Dominicana tenemos el desafortunio de ser el primero en el ranking mundial en víctimas por accidentes de tránsito. Y sin contar las víctimas que por daño a la salud o por daños a sus propiedades, también los vehículos o el medio ambiente es afectado por los vehículos, por las emisiones de los gases, de las partículas de los vehículos. Entonces, eso también es seguridad vial. El ruido de los vehículos excesivamente fuera de lo normal hace daño a la salud. Eso también es movilidad segura. Eso es obligación del Estado garantizar de que eso no ocurra. Pero en República Dominicana hemos ignorado todo esto, al punto de que le hemos dejado crecer un problema que se nos ha ido de la mano. Somos el país
con mayor víctima por cada 100.000 habitantes en el mundo. Y esto es peligroso. Para no abundar mucho, vamos a iniciar. En la Fuerza del Pueblo, el partido tiene varias secretarías y ustedes lo saben. Cada tema tiene una secretaría que lo aborda de una forma muy detallada, cada uno de los temas. Y por eso el presidente Fernández le llama gabinete en la sombra, porque seguimos cada una de las políticas de las instituciones del Estado. Juventud sigue a la Secretaría de la Juventud, a todas las acciones de la juventud. La Secretaría de la Mujer sigue en la sombra todas las inquietudes y todo lo que ocurre con respecto a la mujer del Ministerio de la Mujer, de la Salud por igual, de Obras Públicas por igual, y así sucesivamente de cada uno de los ministerios. Entonces, la Secretaría siguen de manera minuciosa a cada uno de los ministerios para criticar y proponer soluciones viables. En el caso nuestro es la seguridad vial, la movilidad segura. El partido o mejor dicho, nosotros como secretaría, que tiene la secretaría más amplia en número de vicesecretarios. Son 180 vicesecretarios que tenemos y seguimos buscando más aquí en Higüey. Y ojalá que algunos se estimule, que no tenga la responsabilidad, porque no se permite estar en 2 secretarías como vicesecretario, para nosotros poder cubrir a Higüey, que es, como ha dicho el compañero Luis, una provincia de alto riesgo. Cordones decía que aquí salir a la calle, montar un motor, es una lotería, es un paso a la muerte. Entonces, nosotros vamos a abordar el tema como decisiones audaces, responsabilidad de la Fuerza del Pueblo, que debe, ante tal problema, la magnitud del problema, debe tomar decisiones audaces, arriesgándose incluso a los altos costos políticos que conllevan tomar medidas para resolver ese problema. La Altagracia, y me ha gustado de que hayamos comenzado por aquí, porque resulta ser que es de las provincias que aporta más víctimas al Estado Dominicano. Aporta más víctimas y aporta más recursos al Producto Interno Bruto, a la riqueza del país. Óigase bien, la Altagracia es de las provincias que más dinero aporta al Estado Dominicano, pero también aporta la mayor cantidad de muertes, de lesionados, y eso hay que revertirlo. Pero también es la provincia de las provincias que menos recibe de parte del gobierno para su desarrollo, así como lo oyen, y lo vamos a demostrar. Por ejemplo, en la siguiente gráfica, nosotros vemos aquí cómo evoluciona la población y hacemos una comparación con el parque vehicular también, cómo evoluciona. Desde el 2010, que se hizo el primer censo, al 2022, que fue el segundo censo, hubo un crecimiento enorme de la población. Sin embargo, vemos en la línea roja, que es el crecimiento de lo vehicular. Tenemos para en el 2010 teníamos aproximadamente
275 vehículos. Sin embargo, ha crecido de manera tan vertiginosa que para que se duplicó para el 2022. Esto conlleva a que la cantidad de motocicletas, de vehículos en sentido general, creció más que la misma población, más rápido que la población. Se ve ahí en el gráfico. Si hoy día se cuenta una población de 550 habitantes, sin contar los migrantes haitianos, cuando le sumamos todo esto, por la gran cantidad de extranjeros que también conviven con nosotros aquí en la provincia, nos pasamos del 1.000.000. Y estos son parámetros sumamente importantes para cualquier decisión que se tome con respecto a medidas a tomar, a reducir los accidentes de tránsito y reducir también, controlar ese crecimiento desmedido de las motocicletas, que resulta ser que si el gobierno puede decir por cada dos, ¿cómo le llaman a los altagracianos? Le llaman a los que viven, que por cada 2 altagracianos hay un vehículo. Y que si lo vemos desde ese punto de vista, los altagracianos son clase media alta, son ricos. No existe la pobreza, pero resulta ser que de todos esos vehículos el 66% nada más es motocicletas. Fue bajo, entonces. Entonces, hay una desigualdad importante ahí que ustedes deben tomarlo en cuenta. Como también deben tomar en cuenta que la mayoría de los que manejan esas motocicletas son jóvenes. Y que los jóvenes son los que aportan esas víctimas. Ese gran porcentaje de víctimas. Entonces, eso es un problema. Si la población creció 73% entre el 2010 al 2022, el parque vehicular, fíjense cuánto creció. Más de 2.041% en ese mismo periodo. Nosotros vemos aquí cómo el gobierno ha desarrollado una serie de obras. Tenemos la circunvalación de Macao, Verón, Bávaro, la otra banda Higüey. O sea, la Altagracia cuenta con la red vial más importante, más extensa y mejor distribuida de todo el territorio nacional, de toda República Dominicana. 170 kilómetros. Pero ¿por qué se producen tantas víctimas? ¿Por qué hay tanto problema en Higüey? Que viene siendo el ejemplo de lo que no debe ser en el tránsito. 1.700 kilómetros en la provincia con circunvalaciones, con inversiones que parecen ser importantes, y veremos de por qué hay problemas. Y uno de los problemas sigue siendo la motocicleta. Vemos, por ejemplo, en el tramo Higüey, la otra banda, en donde se ha tomado ese tramo de carretera para carreras clandestinas, básicamente, para carreras clandestinas. Y eso lo sabe todo el mundo, las autoridades lo saben y no hacen nada. Entonces, ahí también hay un problema. Pero, de cómo
el hecho de la siguiente, el hecho de ese descuido del gobierno con las carreteras, viendo carreteras con una buena distribución que parece ser de primera calidad, resultan de que tienen grandes defectos. ¿Cuáles son esos defectos? Que se convierten en factores de riesgo, que hacen que sus usuarios se conviertan en víctimas. Bueno, los cruces informales, como nosotros describimos aquí, de peatones, por donde quiera hay un desorden en ese sentido, por donde quiera la gente cruza, no respeta las normas, no respeta las señales donde la hay, y en la gran mayoría no la hay. Entonces producen muchos accidentes. Las carreras clandestinas sigue siendo un problema vital para todo el país, el territorio completo. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un levantamiento en todas las provincias, y el principal que siempre dicen, las carreras clandestinas como principal. El exceso de velocidad, eso de hacernos nosotros pasar por, especialmente los jóvenes, por Superman, el hombre araña, todo eso nos lleva a una situación de riesgo enorme, al punto de que se pierde la vida al abrir y cerrar el ojo o los ojos. La falta de iluminación, una falla en lo que es la infraestructura, como también la falta de señalización. Los congestionamientos, los tapones, resultan ser también un problema aquí en Higüey, básicamente, que es el centro urbano principal, donde vemos que cuando yo tenía alrededor de 10 años que no venía a Higüey, y me sorprendí por el desarrollo que ha tenido. Pero Higüey está como si fuera una ciudad de primer orden prácticamente con respecto a las demás ciudades del país. Y obviamente tienen razón, porque el desarrollo económico de Higüey obliga a que también haya un desarrollo urbano. Y eso es importante, pero también hay que atender otras cosas, de que hacer carreteras, pero hacer carreteras seguras. La Altagracia, decíamos que entonces que es el motor económico por la inversión vial que nosotros consideramos insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente? Porque la provincia aporta al Producto Interno Bruto el 8%, que equivale a 639 mil millones de pesos al año. Sin embargo, la Altagracia recibe del Estado para su desarrollo infraestructural solo 0.12%, prácticamente insignificante. 738 millones de pesos es lo que ha recibido con las construcciones de estas vías, que son maravillosas, son necesarias, pero son inseguras. De forma que hay un desbalance en cuanto a lo que ustedes como provincia aportan al Estado y lo que reciben del Estado. No hay una compensación real en ese sentido. Y si hubiera más inversión en infraestructura segura, el desarrollo fuera mucho mayor, como también el estado de bienestar de los altagracianos. Como consecuencia de ese descuido, la siguiente. Como consecuencia de ese descuido, hicimos este ejemplo. Por ejemplo, el costo de los siniestros entre el 2020 y 2026, 2020-2026,
de los accidentes de tránsito, porque todo tiene un costo, nada es gratis y hasta morirse cuesta. Morirse cuesta y cuesta mucho. Entonces nosotros tenemos que, desde la fuerza del pueblo, plantear políticas y elaborar y aplicar políticas de bajar esos costos. Entonces, los costos para ese periodo de 6 años fueron se murieron 1.200 personas, partiendo de ahí, con malas estadísticas, porque las estadísticas son manejables y ustedes lo saben. El gobierno siempre lo hace a favor de que ellos están haciendo cosas para bajar. Y si dicen que son 1.200, olvídense, a nosotros como Fuerza del Pueblo, cuando hacemos todos los cálculos, cuando hacemos todas las cosas que ellos omiten, que no cuentan, nosotros llegamos a 3.500 personas muertas en ese mismo periodo, de forma que hay una gran diferencia. Si los lesionados llegaron a ser en ese mismo periodo, entre el 2020 y el 2026, 6 años, 25.000 heridos. Oígase bien, 25.000 heridos, lesionados. Pero calculen ustedes que solamente el 30% de eso fueron graves o muy graves, que eso nunca lo dice, no lo cuenta las estadísticas. Y de esas estadísticas, vuelvan y sáquenle el 30% de los muy graves, y eso va a llegar a 2.000 y pico de muertes más que hay que sumarle a los 1.200. Porque los heridos graves siguen muriendo y deben ser contados hasta los 30 días después del accidente. Para que ustedes, eso es un ejemplo para que ustedes entiendan cómo es el tema y cómo se maneja en las partes de las estadísticas. Y como yo le dije a ustedes, eso tiene un costo. ¿Cuánto le costó al país manejar ese tema de inseguridad? Costear toda esa cantidad de víctimas entre muertos y heridos. 99.000 millones de pesos. Eso ni el gobierno lo asume, lo asimila, ni mucho menos la población, pero eso pasa. Pero hay que entender el problema. Si una persona se muere por un accidente, hay que contar inclusive los años que dejó de producir. Un joven de 20 años sufre un accidente. Para darle un ejemplo, la esperanza de vida del dominicano es de 74 años. Usted ha dejado de producir, dejará de producir, si muere a los 20 años, 54 años. Para que ustedes tengan un ejemplo, eso hay que calcularlo. Eso es un costo, un dinero que se deja de percibir, de producir en el Estado. 54 años. Pero cuando ustedes multiplican 54 años por 100 muertes en una provincia, de muchachos que mueren de 20 años, ya ustedes se imaginarán los miles de millones que se está involucrando ahí. ¿Cuánto se invierte en infraestructura? 4.500 millones. El gobierno ha invertido 4.500 millones en obras de infraestructura, cuando se ha perdido 99 enterrando muertos y atendiendo heridos. Entonces es un negocio de capaperro. Ustedes le dan mucho, los altagracianos le dan mucho al gobierno, muchos millones de pesos al gobierno. El gobierno gasta muchos millones enterrando muertos y atendiendo heridos. Y lo único que reciben son apenas 4.500 millones. Construyendo carreteras inseguras, con todos los problemas que yo le dije ahorita, que se lo detallé, que producen víctimas. Ahora, para finalizar,
sin la intención de redundar, pusimos en la última, la siguiente. No existe. Ah, ok. Me olvidé de ponerla, de grabarla. Pero la provincia, mientras menos accidentes, más desarrollo para la República Dominicana. Si hubiera una intención real de resolver este problema, ustedes han oído de la ley anticrisis que se aprobó ayer. Están pidiendo 60 millones de pesos con algo que el partido Fuerza del Pueblo lo ha rechazado tajantemente. Nuestro presidente dice, si la crisis de la guerra en el Medio Oriente ha cesado, ¿para qué necesitan un proyecto anticrisis si ya la crisis? Y de hecho el petróleo empezó a bajar. Si nosotros solamente con el 50% de las víctimas que se producen en Higüey, oígase bien, solamente reduciendo la cantidad de víctimas con proyectos reales, con proyectos tangibles, Higüey aportaría todo el dinero para resolver el problema que hoy se presenta en República Dominicana de anticrisis. Si el país está necesitando 60 millones, solamente con políticas efectivas como las que está planteando el Partido Fuerza del Pueblo, con eso nada más, con Higüey nada más se resuelve, se puede disponer de esos recursos de forma más efectiva, de esos recursos para resolver la crisis en República Dominicana. Y esto sería para la salud, la educación, infraestructura, transporte y programas sociales. Muchas gracias.